Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la sesión 2 del curso online Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Bienvenidos a todos en el Perú y en el extranjero, en América Latina y en el mundo. Tenemos más de 2.000 inscritos, 2.000 participantes en este curso que en la sesión 1 ha tenido una intensa participación a través del chat. Realmente agradecer a nuestros equipos técnicos que han estado respondiendo a cada una de sus preguntas, de sus comentarios, de sus dudas. Ya las respuestas las tienen en su buzón de email. El equipo ha analizado sus preguntas y ya se las enviamos a los correos que han puesto en la inscripción. También hemos tenido muchísima participación en el foro, en la pregunta al terminar la sesión 1, y esto es muy importante. Han participado más de 500 personas, o sea, alrededor del 50%, el 25% de los inscritos, y esto es muy importante porque, como saben, después de las 12 sesiones vamos a emitir una constancia de participación en el curso. Y esta constancia va a tener dos criterios muy simples y muy importantes para realmente validar nuestro conocimiento en la ley y en cómo cumplirla. Un criterio es participar por lo menos en 6 de los foros, o sea, en el 50% de las sesiones, ¿no? En 6 sesiones. Ya 500 personas han participado en la primera sesión. Y el segundo criterio es que cada uno de los participantes, mientras va descubriendo la ley, descubriendo lo que es el castigo físico y humillante, vaya identificando algunas acciones que pueden implementar de manera concreta en su rol para cumplir con la ley. Les pongo un ejemplo muy simple. Un operador del sistema de salud podría decir: yo en mis controles prenatales, en todas las mujeres embarazadas que están yendo al centro de salud, yo voy a incorporar dentro de la comunicación que tengo con ellas la importancia de prevenir el castigo físico y humillante y enseñarle que hay otras formas de educar. Así usted, desde su centro de salud, ya está promoviendo la ley y haciendo que esta ley se cumpla. Esta es una acción concreta que seguro durante las 12 sesiones van a poder pensar desde su rol e incorporarla dentro de sus compromisos, ¿no? Vamos a compartir con ustedes algunos nomás de los comentarios del foro. Como decíamos, son más de 500 y hemos hecho una rápida selección de un muestreo nomás para compartir con ustedes lo interesante de estas participaciones. Entonces, por ejemplo, Aida desde Sicuán y Cusco, tenemos a Carlos desde Canchis, tenemos a Emerson desde Patás en La Libertad, a Flor Coa desde Arequipa, a Freddy desde San Borja, a Gilmer desde Huancavelica. También está José desde Colombia. Es muy interesante porque él es coordinador de la Coordinación Municipal de Primera Infancia de la Alcaldía Municipal de Chigorodó, en Antioquia. Y él también está participando y aprendiendo y compartiendo sus aprendizajes en este curso. Y así tenemos a María desde Cajamarca y a María Luisa, por ejemplo, desde el Gobierno Regional de Lima. Y hemos hecho un mix de algunos de estos comentarios que son muy importantes y que reflejan la utilidad de estas sesiones, ¿no? Por ejemplo, dicen: el Congreso ya cumplió su parte, ya aprobó la ley, ahora depende de otras instancias del Estado implementarla, ¿no? Dicen: es fundamental entender qué es el castigo físico y humillante para cambiar estas prácticas y desarrollar nuestras estrategias de prevención. Otros dicen: las familias tenemos que reaprender cómo educar para evitar el castigo físico y humillante. Y otra persona, complementando esta afirmación, decía: hay muchas formas de educar sin violencia, así que simplemente hay que buscarlas. Después decía: ya con esta ley, nuestro desafío como operadores del sistema público es terminar con la violencia a través del diálogo y del entendimiento. Se debe pensar, por ejemplo, en escuela de padres. Esa es otra acción muy concreta para promover la implementación de la ley. Otro colega decía: si entendemos al castigo físico y humillante como violencia contra los niños, la comunidad va a proteger a los niños y va a evitar este tipo de violencia, ¿no? Y finalmente, solo entendiendo el problema en su real dimensión vamos a poder eliminarlo y cambiarlo, ¿no? Esos son solo algunos comentarios. En todas las sesiones vamos a compartir comentarios de compañeros del Perú y del extranjero porque son muy interesantes. Y ahora yo le voy a dar paso a mi colega Daniel para que nos cuente un poco de qué se va a tratar esta sesión que se llama Magnitud del Problema. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Magabi. Buenas tardes con todos los participantes.
Estamos en nuestra segunda sesión y vamos a ver la magnitud del problema. ¿Cuál es el objetivo que vamos a abordar en esta sesión? Es poder conocer información básica sobre la problemática de castigo físico y humillante contra los niños y las niñas del Perú y analizar en base a datos de estudios e investigaciones a partir de la participación de una especialista que ahorita la vamos a presentar. El contenido de nuestra sesión está básicamente en ver los resultados de estudio e investigaciones más recientes. Tenemos el ENDES 2014, 2015, tenemos la encuesta nacional de relaciones sociales del 2015, que lo vamos a analizar, el estudio sobre determinantes de violencia que fue presentado por el Ministerio de la Mujer y UNICEF del 2015. Aquí desagregaremos algunos elementos como tipos y frecuencias del castigo por grupos de edad, personas que castigan y ámbitos, ¿no es cierto?, donde se da este castigo, las creencias, mitos en torno al castigo y las justificaciones. Para desarrollar nuestro contenido tenemos una invitada. Ella es Patricia Ames, antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Además, Patricia es responsable de prevención de violencia del Grupo Impulsor por la Infancia. Así que ese es el contenido que tenemos hoy día y la invitada de lujo, Patricia Ames. Muchas gracias, Daniel. Ya nos dicen que llegó Patricia, ya está aquí en el set, ya ahorita nos va a acompañar en la plataforma virtual y bueno, ya vemos en la plataforma cómo están participando a través del chat. Sigan ahí porque nuestro equipo técnico está ya respondiendo y atento a sus preguntas. Y antes de mandar al corte voy a reforzar una idea que se quedó de la sesión anterior, porque uno de los participantes nos dice, me confundo entre lo que es castigo y maltrato, ¿no? Y para explicarlo en simple, castigo es cuando tú usas la violencia o la humillación con el fin de educar o de criar. Maltrato es cuando usas la violencia o la humillación con cualquier otro fin. Esa es la única diferencia entre castigo y maltrato. Es decir, castigo tiene el gorro de que lo usas para educar. Maltrato puede ser bajo cualquier fin. Es muy importante recibir estas dudas para poderlas aclarar. Vamos al corte, vamos a ver mientras tanto en el corte un video que es importante porque les da a ustedes todas las herramientas para que aprovechen y le saquen el jugo a la plataforma virtual que tiene muchísima información. Ya volvemos. La iniciativa Inversión en la Infancia, representada por la Asociación Salgalú para el Desarrollo, en alianza con Save the Children International, World Vision Perú, la Fundación Berna Van Leer y la Defensoría del Pueblo, y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás instituciones, desarrollarán el curso virtual Infancia sin Violencia. Este curso está dirigido a operadores de las DEMUNAS, defensorías, defensores públicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y líderes de organizaciones sociales, con el objetivo de dotar de conceptos y herramientas que faciliten la visibilidad y la erradicación de la violencia a través de la implementación efectiva de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato. Desde este viernes 13 de enero y todos los viernes a las 3 de la tarde durante 12 semanas, podrás acceder al curso e interactuar con los expositores y panelistas especialistas en el tema a través de tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foro de debate. Sé parte de este curso de capacitación. Inscríbete en la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/infancia sin violencia. ¡Te esperamos!
Bueno, ya regresamos y como habíamos dicho, este video que acabamos de ver es muy importante porque nos ayuda a aprovechar al máximo la plataforma y la información que hay ahí. Ahora vamos a pasar a la mesa para que los especialistas Patricia y Daniel nos cuenten más detalles sobre la magnitud del problema. Adelante. Bien, Patricia, buenas tardes. Como ya habíamos anunciado, tenemos la presencia de Patricia Ames. Ella es antropóloga e investigadora del Instituto de Estudios Peruanos y es responsable de prevención de la violencia del Grupo Impulsor por la Infancia. Buenas tardes, Patricia, bienvenida a este curso de Infancia sin Violencia. Buenas tardes. Antes de empezar con la participación de Patricia, vamos a dar una información que es necesaria y a partir de esta información tendremos tu participación, Patricia. Por ejemplo, en la encuesta nacional de relaciones sociales del 2015 nos dan una cifra que es algo alarmante frente al tema de la violencia en la niñez. El 73,8% de niños y niñas de 9 a 11 años alguna vez en su vida han sufrido de violencia por parte de las personas responsables en el hogar. Si ponemos el PRECI, por favor, en esta información, igual del ENARES, la siguiente, por favor, tenemos algunos datos que necesitamos que se analicen. El 43,9% cree que de adultos, ¿no es cierto?, cree que a veces es necesario gritar a las niñas, niños o adolescentes para que entiendan lo que se les dice. El 36,1% cree que los padres deben castigar físicamente a la niña o adolescente si se mete en algún problema, miente con frecuencia o coge algo que no le pertenece. El 77,8% opina que la mayoría de niños, niñas y adolescentes no respetan ni valora a sus padres. La siguiente, por favor, para tener un poco el marco de esta conversación. El 44,4% cree que las niñas, niños o adolescentes no saben lo que les conviene, por ello algunas veces es necesario alguna forma de castigo por su bien. El 45% de entrevistados afirmaron que el castigo físico puede ser bueno si se utiliza correctamente sin lesionar al niño, niña o adolescente, ¿no? Si tenemos una lámina más, ¿no? El 33% consideró que los niños, niñas o adolescentes a los que no se les pega se vuelven maliciosos y ociosos. El 44% de los niños, niñas y adolescentes dijo que los padres tienen derecho a pegar a los hijos si estos se portan mal. Patricia, ¿qué existe detrás de esta estadística? ¿Cuáles son los factores determinantes de la violencia física y humillante hacia las niñas, hacia los niños? Bien, bueno, como tú lo has dicho y también las diapositivas lo muestran, hay una serie de creencias, ¿no?, que están a la base de esta gran tolerancia que tenemos en la sociedad peruana hacia el uso del castigo físico contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Hemos podido ver en estas estadísticas que un porcentaje bien importante de la población está de acuerdo con usar, lo considera bueno, lo considera adecuado, con usar el castigo físico para corregir a los niños, ¿no? Entonces esta es una primera creencia muy arraigada en la población, ¿no? Casi la mitad de la población, veíamos ahí 44%, ¿no? Piensa que es una estrategia adecuada, ¿no? Y también eso se piensa que un poco de castigo es inocuo, ¿no?, que no le va a pasar nada a los niños, ¿no? Mucha gente en nuestra sociedad, en nuestra vida cotidiana, a veces cuando tocamos el tema nos dicen, no, pero si conmigo usaron el castigo físico y salí bien, ¿no? Todo estuvo bien. Entonces no tiene efectos secundarios, no tiene efectos negativos, ¿no? Pero esa creencia está muy equivocada, ¿no? Muchos estudios longitudinales a lo largo del tiempo han ido documentando que el castigo físico no tiene efectos positivos en los niños y sí tiene diversos efectos negativos. Incluso las formas más leves de castigo físico, como la palmada, el jalón de orejas, ¿no? A veces pensamos que solo la violencia extrema, ¿no?, un castigo muy duro es perjudicial para el niño, pero no, cualquier tipo de
uso de la fuerza, desde las más pequeñas o las más leves hasta las más graves, tienen impacto en los niños, tanto en su conducta presente como en el futuro, ¿no? Y creo que ahí es bien importante que revisemos más estos estudios y veamos efectivamente ese impacto negativo y lo difundamos. Claro, además, digamos, toda esta estadística de creencias, de actitudes frente al castigo, de reconocerlo como un medio válido para poder corregir, ¿no es cierto?, a los hijos, se refleja en lo que los niños y las niñas dicen, ¿no? O sea, es el 73,8% de niños en el país que están siendo violentados dentro de sus hogares. Y tú habías hablado de alguna de las consecuencias. Sé que este tema lo vamos a abordar con mayor precisión en las siguientes sesiones, pero quizá nos puedas ampliar o decir algunas consecuencias que trae este castigo físico y humillante hacia la niñez. Claro, justamente yo creo que es bien importante difundir esas consecuencias, ¿no? Para contrarrestar esta creencia de que no pasa nada si le pego un par de chirlos, si le doy una palmada, ¿no? Pero si eso es sistemático, si está todo el tiempo, sí hay efectos, ¿no? Se ha documentado, por ejemplo, que los niños que viven castigo físico muestran mayores niveles de agresión, tanto cuando son niños como cuando son adultos, en su vida adulta, ¿no? Hay algunos estudios, todavía no en nuestro país, pero sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, que siguen a las personas a lo largo de 20, 30 años, entonces pueden documentar desde niños hasta adultos, ¿no? Luego también en los estudios que ven a los niños en el presente, se ve que los niños que sufren castigo físico también tienen más agresión hacia sus compañeros, hacia sus pares, hacia sus hermanos o compañeros en la escuela, lo cual también nos puede ayudar a comprender el fenómeno del bullying, por ejemplo, que ahora está tan notorio, ¿no? No, el bullying no sale de la nada, no sale porque los niños son unos seres salvajitos, ¿no? Salen también por la violencia que ellos están viviendo, ¿no? También se ha documentado muchos problemas en la salud de los niños, ¿no? Tanto en la salud física como en la salud mental, ¿no? Por ejemplo, situaciones de depresión, de ansiedad, luego cuando son adolescentes en el abuso de drogas también. Y finalmente se ha documentado también un menor desarrollo cognitivo y menor logro académico. Esto sí se ha podido comprobar en el Perú con un estudio longitudinal que realizan Niños del Milenio, y donde se ha visto que los niños que sufrieron castigo físico a los 8 años tienen un menor rendimiento a los 12 años, ¿no? Y son los mismos niños, ¿no? O sea, cómo eso impacta, bueno, tanto cuando tienen 8 años en su rendimiento como a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando tienen 12 años. Es interesante lo que nos planteas, Patricia, porque finalmente no solamente estamos hablando de una vulneración del niño y la niña en un tiempo presente y en sus hogares, sino que tiene que ver con el tema de desarrollo, de construcción de país, ¿no? Por lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo podemos lograr que los adultos reflexionemos y saquemos de nuestras creencias, de nuestras actitudes, todo esto que hemos visto en la estadística y que están detrás de la violencia a la niñez, a los niños? ¿Qué podemos hacer para, digamos, como operadores de justicia, como trabajadores sociales, trabajadores de educación, para poder ayudar a superar este conjunto de creencias, de imaginarios, de actitudes que están detrás de la violencia? Bueno, creo que es muy importante, por un lado, difundir el conocimiento que tenemos hoy, ¿no? Sobre estas consecuencias que quizás no teníamos hace 20 años, pero hoy hay bastante evidencia científica que nos dice que no hay efectos positivos del castigo y que sí hay efectos negativos, ¿no? Para saber también qué estamos haciendo, ¿no? A veces muchos padres o incluso maestros, ¿no? Deciden castigar físicamente a los niños porque sacaron una mala nota. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Que esa violencia solo va a impactar en una peor nota, ¿no? O sea, no va a solucionar el problema, sino que lo va a empeorar, ¿no? Entonces creo que difundiendo esta información es posible que la gente también reflexione sobre las prácticas que tiene, ¿no? Otra creencia muy importante es que, digamos, los padres no lo hacen tampoco porque sean malos, si quieran el mal de la infancia, ¿no? De sus hijos. Lo hacen también muchas veces pensando
que solo el castigo, y lo hemos visto en las estadísticas, va a formar personas de bien, ¿no? Va a lograr, si no les aplicamos el castigo físico, decía una de las estadísticas que nos presentaste, van a ser personas ociosas, flojas, deshonestas, ¿no? Entonces tenemos que aplicarlo de vez en cuando para que sean personas rectas. El castigo, el rigor, ¿no? Como elemento educativo. Exacto, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos una gran responsabilidad desde el Estado, la sociedad civil, en difundir una serie de estrategias disciplinarias positivas, ¿no? O sea, la única estrategia disciplinaria no es la violencia, ¿no? Hay otras formas de educar, hay otras formas de disciplinar, de demostrarle al niño que lo que ha hecho está mal, ¿no? Que no pasan por el castigo físico, ¿no? Quizá para animar la participación del chat, pensar en esas formas de cómo podríamos difundir, ¿no es cierto?, estos datos, ¿no?, y las consecuencias de la violencia en las zonas donde estamos. En el estudio que acaba de presentar UNICEF con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre determinantes de la violencia, hay algunos elementos que normalmente creemos que son la causa de la violencia. Por ejemplo, ¿no?, uno es que la violencia se asocia a determinadas tradiciones culturales en el país, o sea, es puramente cultural. Otra idea que se suele pensar es que la violencia se hereda, o sea, si los padres son violentos, entonces los hijos también van a ser violentos. Y lo tercero es que la violencia, ¿no es cierto?, sucede en otros espacios, pero no necesariamente en el hogar. Dentro del hogar los niños aparentemente están más seguros, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto de estas tres ideas que se mencionan? ¿Qué nos sugieren los estudios a partir de ello, ¿no? Bueno, el estudio que ha realizado UNICEF y el MIM muestran que, si bien es cierto que muchas estadísticas nos dicen hay más probabilidad, ¿no?, de que las madres y los padres que han sufrido violencia cuando niños tienden a usarla con sus hijos cuando son a su vez padres o madres, pero eso no quiere decir que están condenados, ¿no? Hay una gran variación en la conducta humana, no es, digamos, una condena, ¿no? Hay muchas madres o padres que han sufrido violencia, pero que también reflexionan, cambian, tienen experiencias en sus vidas que les hacen comprender que esa no fue la mejor estrategia y no lo quieren repetir con sus hijos, ¿no? Entonces, si bien hay más probabilidad, no es un determinante, ¿no? Hay muchas personas que hacen un cambio de conducta también, ¿no? Pero es cierto que también se tiende a reproducir, ¿no? Entonces, como tú decías hace un ratito, si cuando pensamos en la violencia contra los niños no es solamente una cuestión de hoy, sino también que va a llevarnos también en el futuro a ver más violencia, ¿no? Correcto. Y sobre esta idea de, digamos, de que los niños están más protegidos dentro del hogar. Sobre eso también muchos padres y madres tratan pues de proteger a sus hijos y de que no salgan, y a veces hay hasta un poco de encierro de niños y adolescentes, ¿no? Y sobre todo los adolescentes se rebelan mucho frente a eso, ¿no? Porque quieren salir, quieren explorar, quieren estar con sus amigos, quieren conocer, y como que los retienen demasiado dentro del hogar. Y más bien todas las estadísticas nos muestran que hay más abusos que se perpetran dentro del hogar, muchas veces por familiares, ¿no? Entonces ahí hay que revisar mucho, por ejemplo, los canales de comunicación de los niños con sus madres, con sus padres, la propia manera en que los niños pueden protegerse a sí mismos y denunciar los primeros síntomas de abuso, ¿no? Porque el abuso no pasa de un día para otro, muchas veces es progresivo, ¿no? Entonces ahí hay mucho que trabajar con la familia, ¿no? Magabi, tú tienes algunas preguntas. Sí, yo tengo acá algunas preguntas en realidad de los que están participando en el chat y que quieren un poco conocer lo que piensa Patricia, porque es muy interesante, ¿no? Maribel pregunta, Casaguamán dice, ¿qué hacer con padres que son violentos dentro de la escuela y que autorizan a los profesores a usar la violencia para corregir y controlar a su hijo, ¿no? Voy a leer algunas para generar el contexto. Después también hay algunos participantes docentes que dicen, ayúdenme a ver qué tipo de consejos le puedo dar a los padres que quieren dejar de ser violentos. O sea, en realidad los operadores, ya sea de la escuela o del Estado, reciben de todo un poco, ¿no? O sea, demandas de los que quieren dejar y de los que reafirman la violencia como medio de castigo, de corrección. Y otro participante dice, pero los adolescentes no obedecen, no tengo otra opción que usar la violencia para
controlar, ¿no? ¿Qué opinas sobre estas preguntas o estos comentarios? Bueno, respecto a la primera, ¿no? Por ejemplo, si un profesor recibe un padre, le dice pégale a mi hijo porque si no se porta bien, si no rinde, yo lo autorizo, ahí el profesor tiene una gran oportunidad educativa también, ¿no? De dialogar con el padre y contribuir también a este cambio de conducta y de actitud que estamos diciendo. O sea, el docente puede decir al padre, no, si yo hago eso, su hijo no va a aprender mejor o no se va a portar mejor, más bien se va a resentir, no va a querer venir a la escuela, no va a encontrarle gusto al aprendizaje, ¿no? Y ahí yo creo que el difundir, por ejemplo, estos estudios de los que hemos estado hablando ayuda, también les da herramientas a los profesores para decir, esta no es la forma, ¿no? Y tenemos otras formas para lograr que los chicos puedan responder. Pero eso significa también cambiar el pensamiento, el paradigma del profesor. Exacto. Porque también nuestra educación se basa en una relación bastante vertical, bastante autoritaria. Exacto, también ahí tenemos un gran trabajo que hacer en el sistema educativo porque muchos profesores comparten estas creencias que hemos hablado que existen en los padres, ¿no? Incluso muchos operadores de justicia comparten estas creencias, ¿no? Entonces está en todos el hacer el cambio, ¿no? Y el buscar oportunidades para cambiar, ¿no? Por eso también es importante la segunda pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hago, no? Necesitamos dar estrategias para trabajar el cambio de conducta en los chicos que no pasen pues por el castigo físico, ¿no? Entonces el diálogo, la reflexión, la prohibición de ciertas cosas que pueden ser para los chicos cosas que les gustan, que son valiosas, sin que signifiquen un daño para ellos, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, no hiciste tu tarea, no, en vez de tirarte un correazo, ¿por qué no te quedas media hora sin celular o un día sin celular o hasta el sábado sin tu PlayStation, ¿no? Entonces a veces hay otras formas en las cuales los niños se dan cuenta que pierden beneficios o privilegios por hacer una mala conducta, ¿no? Que no tiene que pasar por el daño en su cuerpo, ¿no es cierto? Y la tercera pregunta es muy importante, ¿no? Me dice, ¿qué hago si no tengo otra opción? Siempre hay otra opción que la violencia, ¿no? Hemos mencionado algunas en la pregunta anterior, pero lo primero que tenemos que recordar es que siempre hay más opciones para educar a una persona y la violencia no es ni la primera ni la última, ¿no? Tenemos que pensar en otras maneras. Quizá para resaltar algunas ideas que Patricia nos ha compartido, la importancia de difundir esta información y las consecuencias que trae la violencia y que ninguna forma de violencia es positiva ni correctiva, ¿no? Siempre la violencia trae consecuencias negativas. Y una pregunta que a lo largo del curso lo estaremos resolviendo, ¿cómo generamos ese cambio de comportamiento, ¿no es cierto?, de los adultos en general que tenemos algún tipo de relación con la niñez, ya sea en el hogar, ya sea en la escuela, en la comunidad, a partir de los servicios del Estado, cómo cambiamos ese comportamiento y no justificamos de ninguna manera cualquier forma de violencia. Magali. Así es, Daniel, Patricia, muchas gracias. En realidad siempre se nos queda corto, es una hora nomás de sesión, pero como decía Patricia, en la plataforma van a encontrar un montón de información y lo que no encuentren y necesiten, pónganlo en el chat, pónganlo en el foro, porque tenemos un equipo de especialistas que está comprometido para que conozcamos la ley y para que la hagamos cumplir. Es muy importante también porque los participantes del chat dan también respuesta a las interrogantes que estamos planteando, y hay dos que quiero resaltar. Una es, dicen varios, ¿no? Si nosotros reconocemos al niño y a la niña, a nuestro hijo y a nuestra hija como una persona, vamos a ponernos mucho más atentos antes de ser violentos con ellos, porque todos sabemos que entre personas no debemos ni podemos ser violentos. Entonces hay que empezar a reconocer al niño y a la niña como una persona, ¿no? Y la otra afirmación que también me parece interesante que plantean en el chat es, si tú quieres resolver cosas a corto plazo, el grito o el golpe va a asustar al niño o a la niña y lo va a paralizar. Pero si tú quieres resolver cosas a largo plazo y justamente contribuir a la educación de adolescentes que sepan escuchar, que sepan reflexionar, tienes que trabajarlo desde pequeño. No es algo que se resuelve en la adolescencia solamente, es un proceso, ¿no? Hay muchas preguntas y comentarios en el chat. Nosotros nos vamos a ir a un corte y no se vayan porque vamos a volver con la participación de algunos de ustedes. Vamos a estar con Kelly desde Huancavelica, vamos a estar con Brigitte
desde Trujillo, desde Huanchaco, y vamos a estar con Ángela, desde Manchay. Ya volvemos a la siguiente sesión. Soy super Carlita y tengo super oídos que resisten los gritos de mi mamá cuando se molesta conmigo. Soy super Daniela y tengo el poder de soportar las burlas de mi profesor cuando me equivoco en matemáticas. Yo soy super Lucho y mi poder es no llorar cuando mi papá me jala de la oreja porque dice que no le escucho. Gritos, insultos y golpes son formas de violencia que se dan todos los días en nuestros hogares, aunque a veces querramos negarlo. No queremos superniños. Queremos niños y niñas felices. Y nosotros tenemos el poder de cambiar esta historia. Únete al Pacto de Ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez. World Vision por los niños. Bueno, ya regresamos y mientras el equipo nos ayuda a conectarnos con estas personas de diferentes partes del Perú, vamos a responder algunas de las inquietudes que están en el chat. Y por ejemplo dice, Sandra Guamaní dice, ¿cuál es la mejor estrategia para trabajar con los padres de familia que consideran que el castigo físico es una solución? Otra pregunta, ¿cómo podemos orientar a los padres en la relación a la educación de sus hijos sin hacer uso del castigo físico y humillante? Esta pregunta la hace Elizabeth Antunes. Tenemos una pregunta de Pascuala Silupu. Dice, ¿cómo debemos evitar el maltrato en nuestro hogar? En realidad es interesante porque varias preguntas van hacia lo mismo, ¿no? Y mi impresión es que los que estamos participando en este curso, las 2.000 personas, sabemos que somos agentes de cambio y que en realidad si recibimos información y ayuda para poder contribuir a disminuir el castigo físico y humillante, estamos siendo efectivos como agentes de cambio. ¿Qué opinan Patricia, Daniel, de estas preguntas similares de varias compañeras del curso, ¿no? Justo conversando con Patricia y en la intención pedagógica de esta sesión de aprendizaje sobre el problema, detrás de todos estos estilos de crianza, relaciones autoritarias, verticales de los adultos hacia los niños, donde se ejerce la violencia, existe algo, que es la cultura patriarcal. ¿Podríamos ampliar sobre esto que está detrás de toda forma de violencia hacia la niñez? Sí, yo creo que o sea, entre las varias causas subyacentes, ¿no es cierto? Esta cultura patriarcal donde hay una jerarquía de poder, donde el varón tiene una preeminencia, por ejemplo, sobre la mujer y sobre los hijos, termina generándose también esta jerarquía de poderes y se aprovecha este mayor poder para ejercer, por ejemplo, violencia, ¿no? Eso es un abuso de poder, ¿no? O sea, aprovecharse de personas que están en una situación de debilidad estructural, digamos, en el conjunto de la familia, es una situación de abuso, ¿no? Pero lo vemos como algo natural, normal, ¿no? Incluso a veces tenemos esta idea de que el cuerpo de los niños pertenece a los padres, como el cuerpo de la mujer pertenece al esposo, ¿no? Y el cuerpo de
de cada persona le pertenece a sí misma y a nadie más, ¿no? O sea, el cuerpo del niño es del niño, no es propiedad de su padre o de su madre. El cuerpo de una mujer es propiedad de ella, no de su marido. Entonces, ese tipo de creencias también es importante cuestionarlas, ¿no? Para ver cómo nos relacionamos, por ejemplo, con el cuerpo de ese niño, ¿no? Nos acostumbramos a veces a ver que los padres manipulen esos cuerpos pequeños, los zarandeen, los pellizquen, les inflijan dolor para cambiar su conducta, ¿no? Porque sienten que tienen derecho a hacerlo, ¿no? Y hasta pueden disponer de esos pequeños cuerpos. No es raro que la trata de personas haya aumentado tanto en este país si tenemos creencias como esa, ¿no? Entonces tenemos que trabajar muy a profundidad esas creencias y revertirlas, ¿no? Para poder acabar con el castigo físico. Y en relación a las preguntas de Magabi, hay, como decíamos hace un momento, diversas estrategias que se pueden usar, ¿no? Yo recuerdo siempre la frase de un conocido cantante que decía algo que le aterraba de los hijos era que no venían con manual, ¿no? Como otras cosas. Todos los que hemos sido madres o padres no necesariamente sabemos todo lo que necesitamos para criar, entonces creo que la información es muy importante, ¿no? El que existan servicios de información, espacios, recursos de información. Algunos tenemos más acceso, otros tenemos menos acceso, entonces hay que trabajar por generar acceso a esa información. Creo que todos los padres y madres quieren lo mejor para sus hijos y cuando tienen la oportunidad de obtener información que les muestra que lo que están haciendo no es tan positivo y que pueden hacerlo de otra manera, hay voluntad de cambio y hay interés por mejorar, ¿no? Porque hay también un afecto de por medio por hijos e hijas, ¿no? Entonces un aspecto básico es el acceso a la información. Pero además una información que primero nos permita reconocer el problema, las consecuencias que tiene el castigo y formas alternativas de crianza. Tú decías hace un momento de que ante el comentario que hubo en el chat de decir tengo un hijo adolescente y la única forma que tengo es de castigar. Y podemos decir que hay otras formas de crianza, ¿no es cierto? Por ejemplo, desde este curso se está promoviendo este pacto de la ternura y podemos optar por una forma de crianza mucho más tierna, que no necesariamente se limita a esta relación de ternura con mimosidad, ¿no? La ternura es mucho más que una relación solamente afectiva y tiene que ver con el acompañamiento de las necesidades, de los intereses de los niños. Tiene que ver con las relaciones de respeto, de valoración, relaciones horizontales y no estas relaciones basadas en el poder. Tiene que ver con el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, ¿no? Que es algo, creo, importante para poder cambiar nuestros estilos de crianza y de relacionarnos con los niños y con las niñas, ¿no? Y finalmente, ¿qué tipo de acciones podríamos de manera concreta invitar a los participantes de este curso a que realicen para generar este tema, esta cadena de información o acciones para poder sensibilizar a los adultos, a las adultas de las zonas donde se encuentran, ya sea en la familia, en la escuela, en la comunidad? Patricia. Bueno, creo que hay varias acciones posibles, ¿no? Una primera, por ejemplo, es ponerle fin a la indiferencia, ¿no? A veces estamos caminando en la calle y vemos una mamá, un papá que le tira una cachetada al niño, ¿no? Y algunas veces no hacemos nada, ¿no? Pasamos de largo, como si fuera natural, o porque es algo privado, porque es una relación entre madre e hijo, ¿por qué vamos a intervenir, ¿no? Y aquí no estoy abogando por digamos, decirle a nadie cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero sí podemos interrumpir ese momento de violencia, ¿no? O sea, ¿por qué no le decimos a la mamá, señora, ¿dónde queda esta calle? Y le damos un minuto para que piense lo que está haciendo, para que piense que lo que ella acaba de hacer es más porque ella está molesta o preocupada o apurada que por realmente educar a su hijo, ¿no? Entonces, a veces tenemos oportunidades así como coyunturales, ¿no? De interrumpir momentos de violencia y plantear, no directamente una reflexión, pero sí un espacio, ¿no? Otras veces tenemos oportunidades incluso más educativas, ¿no? Como esta pregunta que nos hacían, ¿qué hago si viene un padre y me dice que puedo castigar a su hijo y que le dé nomás porque si se porta mal? Pues ahí tengo una oportunidad educativa de decirle al papá, no, eso no va a ayudar a que su hijo se porte mejor, no va a ayudar a que mejore su rendimiento, al contrario, lo va a empeorar.
Y si usted lo castiga porque tiene una mala nota, es peor. Más bien ayúdelo, siéntese con él, estudian juntos, convérsele de cómo era cuando usted era chico, qué le gustaba estudiar, pregúntele a él qué materia le gusta más, ¿no? Hay otras formas en las que podemos orientar entonces a los papás para relacionarse con sus hijos. No, y además recordar lo que tú hace un momento decías, Patricia, de que el estudio de niños del milenio nos muestra de cómo hay una relación directa entre la violencia en el hogar y el rendimiento académico que existe en los niños y en las niñas, ¿no? Incluso hay una relación donde se dice que la violencia en las niñas tiende a que ellas tengan disminución en sus notas, en sus calificaciones académicas, y en los niños muchas veces salen la deserción. la deserción escolar, claro. ¿no? Entonces, este tema de la violencia es mucho más, ¿no es cierto?, complejo en las consecuencias de lo que aparentemente pensamos, por lo menos desde el hogar. Quizá hablaste desde el espacio escolar, ¿no? Ya tenemos... Sí. Ya, perfecto. Ya estamos con la llamada, pero antes de entrar voy a dar 3 tips que los mismos participantes del chat están dando a las preguntas de cómo puedo contribuir para evitar el castigo físico y humillante. Un tip que han dado los participantes es infórmate sobre el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, si la mamá y el papá saben que los niños y las niñas a los 3 años aún están desarrollando la psicomotricidad fina y es probable que se les caiga el vaso, como tú ya estás informada sobre eso, cuando se caiga el vaso ya no vas a reaccionar de manera violenta porque tú ya sabes que es normal o es probable. Entonces, depende mucho también de la información que tengan los adultos sobre las particularidades de los niños y de las niñas en su proceso de desarrollo. Otro tip antes de entrar con Kelly: los adultos tenemos que reconocer que vivimos en una situación de estrés y que los niños y las niñas no tienen la culpa de ese estrés. Entonces, si yo estoy molesta porque tengo que pagar la cuenta, porque etcétera, respiro, me relajo y regreso a establecer una relación con mi hijo, con mi hija o con mi alumno de manera calmada y entre iguales. Y lo último, sí, claro, vemos a un niño o una niña que está como con berrinche o un poco pesado, tenemos que preguntarnos qué le pasa, porque los niños y las niñas, las personas, no hacemos las cosas por molestar, ¿no? Hay algo atrás. Entonces, si nosotros invertimos un poquito de tiempo y le decimos, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Seguro vamos a descubrir otras causas que están generando ese momento de estrés. Son tips que los mismos participantes nos están dando y vamos a seguir compartiendo. Ahora sí, vamos con Kelly. Kelly Astoguamán, que es de la Demuna de Ocoyo en Guaitará, Huancavelica. Kelly, buenas tardes, bienvenida desde tu espacio, desde tu rol. ¿Cuál es la dimensión del problema? Muy buenas tardes. La dimensión del problema está en el estudio de apoyo comunista sobre la... El respeto precisamente a los niños es creo que por los padres a veces no juegan con los niños o no tienen cómo resolver sus problemas o cómo resolver sus gastos, lo que hacen es jugar un poder con los niños y prácticamente por los materiales psicológicos y físicamente. Y digamos, desde la Demuna, ¿cómo se podría contribuir para que esta situación de que ellos no saben cómo resolver los problemas o sus problemas con sus hijos o sus hijas puedan resolverse de una forma no violenta? Ya, la manera que podemos nosotros es disminuir estos casos de violencia, tanto físico y psicológico a los niños y adolescentes, es brindando la persona charla psicológica, ¿no? Cómo enseñarles, educar a los padres, cómo deben de tratar a sus hijos. Excelente, Kelly, muchas gracias. Entonces ya saben, en Guaitará, en Huancavelica, pero en realidad a nivel nacional, las Demunas son espacios donde podemos ir a pedir información para aprender a ser mejores madres y padres. Muchas gracias, Kelly, excelente tu recomendación. En la mesa, ¿qué opinan de esto?
Bueno, creo que efectivamente es muy importante resaltar la existencia de espacios donde podemos obtener información y orientación, ¿no? Las de MUNAS ya tienen una larga historia, pero en algunos distritos de nuestro país todavía no son suficientemente conocidas, ¿no? Y muchas familias no saben que pueden obtener allí información y apoyo, ¿no? Y también pues ayuda para procesos tanto de atención como de denuncia, ¿no? Cuando ocurren situaciones de violencia. Bueno, además es importante poder ayudar a la resignificación del comportamiento violento, ¿no es cierto?, a los padres, y muchas veces eso implica cómo las madres, los padres empiezan a sanar sus propias historias de vida que los lleva a este comportamiento de violencia, y eso implica cómo desde los servicios, ¿no es cierto?, ofrecemos también esa posibilidad de restaurar una vida para mejorar la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas. Mientras entra otra llamada, tal vez voy a leer un comentario en el foro, ¿ya? De George Castañeda, y él dice, una anécdota, dice, una madre de familia comentó en una reunión que la docente de 4 años de inicial les pegaba a su niño y el alumno ya no quiere volver al aula por temor de que la docente le vuelva a pegar. Justamente lo que ustedes comentaban, ¿no? O sea, cómo en realidad los espacios protectores, los espacios de acogida son a veces los más expulsores, ¿no? La casa o la escuela, ¿no? ¿Cómo ven este comentario o esta situación que lamentablemente se vive mucho, ¿no? Además es muy importante los momentos, ¿no?, en que se produce esta violencia, ¿no? O sea, es totalmente lógico que el niño se sienta asustado en este nuevo espacio que es el inicial, donde se siente violentado y no quiera volver, ¿no? Nosotros también hemos documentado mucho que eso sucede a veces en el paso del inicial a la primaria, ¿no? En el primer grado, como que en el inicial hay menos niños y el enfoque es un poco más lúdico. Cuando se pasa al primer grado a veces son más niños, la profesora tiene más responsabilidad, tiene más presión también por una serie de logros de aprendizaje, y entonces empieza a utilizar más el castigo físico, ¿no?, y la disciplina física. Y muchos niños que están haciendo una transición que para ellos es importante, ¿no?, porque están cambiando de un sistema de educación inicial a uno de educación primaria, se sienten muy desanimados con esta situación, ¿no?, de encontrar el castigo físico, y optan, igual que el niño de la anécdota, optan por escaparse de la escuela, por no querer ir, o bajan su rendimiento. Ellos que eran niños que iban contentos al preescolar, ahora ya no quieren ir a la escuela, ¿no? Y ahí ya estamos empezando a construir esa deserción de la que hablábamos hace un momento, ¿no?, de expulsar a los niños de la escuela. Y está documentado que los niños y niñas menores de 8 años sufren mayor violencia en las escuelas, ¿no? Eso es lo que indican algunos estudios. Sí, vamos a ir a otros comentarios del chat. Dice, por ejemplo, Ana Sofía Lozano Mejía. Ella dice, soy maestra de inicial y el año pasado estuve con aula de 3 años y desde el primer día algunos padres ya me decían, mi hijo es malcriado, castíguelo nomás, así le decían, ¿no? Entonces, claro, en realidad estas vivencias o estas afirmaciones son las que nos terminan poniendo sobre la mesa la magnitud del problema que vive la infancia en el Perú y en muchas partes del mundo frente a esta frecuente situación de violencia física y humillante para educarlo, ¿no?, o educarla. Y en realidad, claro, a veces decimos, hemos escuchado muchos, también lo dicen aquí, un baño de agua fría. Ah, está haciendo berrinche. Un baño de agua fría y se tranquiliza. Eso es humillar a un niño o una niña, ¿no? Porque en realidad a ninguno nos gustaría que nos hagan algo similar. Entonces, siempre hay que... Un compañero de Colombia en esta sesión del foro decía, hay que ponernos en el zapato del otro. Para realmente entender lo que significa el castigo físico y humillante, hay que tener la capacidad de ponerme en el zapato del otro, en este caso de la niña y el niño, y imaginar lo que yo sentiría si me están haciendo lo que yo pienso hacerle para educar. Otro comentario, por ejemplo, dice, ¿cómo los padres deben aprender a controlar su ira? Esto lo dice Alberca Cruz. También George está activo porque he visto varios comentarios de George Castañeda. Dice, ¿qué deberíamos hacer cuando un alumno de 5º grado está en el aula
y muestra a sus compañeros la espalda con cortes. ¿Qué opinan de estos casos, ¿no? Que ya son más alarmantes, digamos, ¿no? que escapan del estándar, ¿no? Como este caso que nos cuenta George de un alumno de 5º grado que ya tiene cortes en la espalda? Bueno, eso ya es un claro caso de maltrato y abuso, ¿no? Entonces ahí también corresponde al profesor hacer la denuncia respectiva, ¿no? De que eso está sucediendo en el hogar. Y para eso existen estos espacios, como ya nos ha recordado Magabi, como la de MUNA o el Centro de Emergencia Mujer, donde podemos buscar también asesoría de cómo tratar este problema en la escuela y en la familia, ¿no? Porque así como casos de castigo, llegan a veces situaciones de abuso sexual y como docentes, como educadores, tampoco podemos pasarlas por alto, ¿no? Sino buscar orientar también a las víctimas y a la familia en las posibilidades que tienen para hacer frente al problema. Claro, o sea, es importante tener claro que una cosa es el castigo físico y humillante que está prohibido, que igual no se debe hacer, pero otra cosa son los actos punibles y que como ciudadanos tenemos que ir a denunciarlo. O sea, la violencia no se tolera, la violencia se denuncia, ¿no? Y hay casos que tenemos que analizar con mayor detalle porque realmente son denunciables, ¿no? Y tenemos que hacerlo. Nosotros nos vamos a ir a un corte y volvemos en breve con más comentarios del chat, del foro y con mayor participación. Ya venimos. Nuevas aventuras de la Liga de Super Niños. Era otro día normal en la casa de Carlita cuando de repente la mamá de Carlita se acerca molesta. Este es un trabajo para Super Carlita. Su mamá le grita muy fuerte, pero no contaba con el poder de Super Carlita. Ella tiene super oídos que resisten los gritos de su mamá. Porque como muchos niños y niñas, Carlita ha creado sus propios superpoderes para defenderse de abusos que muchos consideramos normales y que están sucediendo ahora en muchos de nuestros hogares. Gritar, insultar, jalar las orejas, dar un manazo o un cocacho son formas cotidianas de maltrato y violencia contra los niños y niñas, que dejan cicatrices emocionales y desarrollan en los niños aislamiento social, problema de aprendizaje, ansiedad, agresividad y depresión. Y en el futuro son adultos con problemas que incluyen repetir el patrón en sus hijos. Nosotros tenemos el poder de cambiar la historia. Empecemos por comprometernos y cambiar un maltrato por una caricia, un grito por una palabra de amor. Hagamos un pacto de ternura. Seamos superpadres y madres. Prestemos tiempo y atención suficiente a nuestros hijos. Juguemos, escuchemos, riamos con ellos. Demostremos cuánto los queremos. Ayudémoslos a decidir entre lo bueno y lo malo, compartiendo ideas. No todo es dar órdenes. Superpadres y madres de niños felices, solidarios, con sueños y metas. Únete al Pacto de Ternura por un Perú libre de violencia contra la niñez. World Vision por los niños. Bueno, regresamos y a pedido de ustedes, en realidad, si recuerdan, en la sesión anterior, el viernes pasado, Marta Santos Páez, que es la representante especial de Naciones Unidas para el tema de prevención de violencia en el mundo, hizo un mensaje en el curso, ¿no? Un mensaje muy interesante que lo pueden ver en la plataforma, pero además también compartió una campaña mundial
que tiene que ver con este tema, ¿no? Con erradicar el castigo físico y humillante contra la infancia, y queremos compartir con todos ustedes y a pedido de ustedes este mensaje, ¿no? Vamos por favor a ver el mensaje. Mi nombre es Abraham M. Keita y soy de Liberia. Yo creo que cada ciudadano del mundo, de cada edad, puede ser un agente para el cambio. Y el cambio es necesario, urgentemente. Alrededor nuestro, los niños son víctimas de abuso sexual, físico y emocional. En todo el mundo, esa es la principal preocupación de la niñez. No es de extrañarse lo que la violencia hace a los niños. El miedo, el sufrimiento, el aislamiento dejan cicatrices de por vida. Los niños tienen el derecho a vivir con dignidad, el derecho a estar libres de la violencia. Ya es hora de poner fin a la violencia. Tiempo de dejar de torturar a los niños y niñas, de detener el acoso, el abuso, la explotación. Tiempo de dejar de golpearlos. Ya es hora de asumir responsabilidad y actuar. Tiempo para comenzar círculos libres de violencia. Círculos que terminen la violencia y transformen el mundo en un lugar seguro para los niños, donde pueden ser inocentes, jugar, reír y vivir sin miedo. Ya es hora de comenzar círculos alrededor del mundo, en tu barrio, entre tus amigos y pares, en tu ciudad, en tu país. Todos pueden hacerlo. Los padres pueden hacerlo a través de la educación positiva. Los profesores pueden hacerlo siendo modelos de conducta y enseñando la no violencia. Las celebridades pueden hacerlo usando sus talentos y tomando una posición. Los gobiernos pueden hacerlo promulgando nuevas leyes y diseñando mejores políticas públicas. Y tú puedes hacerlo. Simplemente invita a alguien y motiva a 10 personas a hacer lo mismo. La suma de todo esfuerzo será cero. Cero violencia. Yo creo firmemente que todos los círculos juntos pueden poner fin a la violencia contra los niños hasta 2030. Así que sé parte del movimiento y haz cero el número favorito de la humanidad. Súmate o inicia un círculo. Ya es hora de poner fin a la violencia contra los niños. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por pedir la repetición de este video, porque en realidad ya es hora, ¿no? Y nosotros somos un poco más de 2.000. Si sumamos a 10, vamos a llegar a 20.000. Y si estos suman a 10, en realidad vamos a hacer un movimiento para proteger a la infancia de la violencia. Patricia, Daniel, ¿qué comentarios tienen ya en esta última secuencia, ¿no? Bueno, como hemos visto a lo largo de toda la sesión, la magnitud de la violencia contra los niños es muy grande en el Perú, ¿no? 7 de cada 10 niños sufren algún tipo de violencia, y esa magnitud es tan grande justamente porque compartimos un conjunto de creencias de que está bien castigar físicamente a los niños o humillarlos, de que eso los va a convertir en mejores personas. Y es necesario difundir la información que nos dice que esto no es así, ¿no? Que esto tiene efectos negativos en los niños y efectos negativos en nosotros como sociedad, tanto en el presente como en el futuro, ¿no? Y que el hecho de que el castigo físico haya sido común, natural, normal a lo largo de muchos años no quiere decir que tenga que seguir siendo siempre así, ¿no? Podemos cambiar, como decía el video, ya es hora.
y podemos encontrar otras formas de comprendernos, de educar, de corregir, que no pasen por violentar a los niños. En esta sesión hemos visto la magnitud del problema y apelar a la responsabilidad que tenemos como madres, como padres, como maestros, como autoridades, como adultos, de cambiar esta realidad de violencia de la niñez a una realidad de vida plena de los niños y las niñas. Y eso lo podemos hacer, como vimos en el video, generando estos círculos de relación positiva, tierna, amorosa hacia los niños y niñas con quienes convivimos. Así es, Daniel, Patricia, muchas gracias. Gracias en realidad a todos ustedes por esta participación, porque somos varias instituciones que estamos promoviendo el curso, pero el curso no tendría ningún sentido si ustedes no están ahí interesados, y realmente estamos siempre muy orgullosos de su participación, porque al revisar sus comentarios en el chat o en el foro, vemos que están comprometidos. Entonces en realidad todos somos parte del mismo barco jalando este tema, y somos agentes multiplicadores para eliminar la violencia contra la infancia, y en este caso específico que se cumpla la ley 30.403, que prohíbe el castigo físico y humillante contra niñas y niños. El próximo viernes, ya saben, igual a las 3 de la tarde en vivo, pero si no pueden estar a esa hora por cuestiones de trabajo, se va a colgar toda la sesión. Mañana ya tienen colgada esta sesión, pasen la voz para los que no pudieron estar en vivo, mañana ya pueden ver la sesión completa. Y la pregunta del foro es: ¿cuál es la dimensión del problema del castigo físico y humillante contra la niñez en tu localidad, ¿no? ¿Y cuál consideras, según tu rol, según el sector del Estado en el que estés, que son los factores que determinan este tipo de violencia en tu localidad? Es muy interesante y es muy importante en realidad recibir tus comentarios, porque nosotros estamos sistematizando, por decir así, analizando toda la información que ustedes comparten, y yo podría decir que va a ser de la más diversa, porque son 2.000 personas de distintas partes que están compartiendo sus perspectivas sobre el tema. La sesión número 3 del siguiente viernes será impacto del castigo físico y humillante en la niñez. Ahora hemos hablado de algunos aspectos, pero hay muchísimo por profundizar, y en realidad entendiendo esto es que vamos a poder ser más consistentes en el cambio. Agradecemos a Salgalú, por supuesto, por toda la innovación y toda la plataforma que nos permite hacer este curso, al Grupo Inversión por la Infancia, a World Vision, a Patricia IEP, que está hoy con nosotros, a Save the Children, la Fundación Bernard Barlir, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, al GIN, a Improdes, Paz y Esperanza, Acción por los Niños, y a muchísimas instituciones que se suman a este curso para hacerlo realidad y realmente lograr el objetivo de que la ley que prohíbe el castigo físico y humillante se cumpla. Muchas gracias, seguimos conectados y nos vemos el próximo viernes. Participen en el foro, que vamos a estar respondiendo y sistematizando su información. Ya nos vemos.